Hace 30 años, el Popocatépetl despertó. Su reactivación marcó el inicio de una nueva etapa, no solo para la ciencia, sino para toda una sociedad que aprendió a vivir bajo la sombra de un volcán activo. Este episodio recorre ese camino, el del conocimiento, la vigilancia y la memoria científica. Porque entender al volcán no es solo una tarea académica, también es una responsabilidad compartida. A 30 años, la comunidad científica ha logrado trazar un balance. Hemos cuantificado cuánto magma se ha producido, más o menos. Está alrededor entre 55 millones de metros cúbicos. Alrededor entre 55 y 58, porque no es un número exacto. 55 y 58 millones de metros cúbicos. Producto de las destrucciones, alrededor de unos 48 millones de metros cúbicos. Entre 48 y 50 se han destruido. Es decir, esta lava se produce y se ha desalojado del volcán. Entonces, hay una especie de balance entre lo que produce y lo que desaloja. Permítanme decirlo así, probablemente es una regulación del mismo volcán, ¿no? ¿Sí? Que se produce y desaloja. Sin embargo, si hay remanentes, ahí adentro, si vemos una de las imágenes actuales, aún hay remanentes de estos domos que han crecido en estos 30 años, que ese sería el balance que acabo de decir entre lo que produce y lo que destruye. Este conocimiento acumulado ha sido crucial para la protección civil. Es un reflejo de un flujo de información que de ser puramente científica se va transmitiendo en información de carácter del nivel de respuesta que debe tener el sistema de protección civil y luego se transforma en el nivel de respuesta que debe tener la población, que puede llegar desde simplemente estar alerta hasta una evacuación si es necesario. Otro de los avances más relevantes ha sido el desarrollo y consolidación del sistema de vigilancia volcánica. Hay una evolución enorme, tanto en la tecnología que se utilizaba en 1994, la que estamos utilizando en el 2025. Ya tenemos una evolución grande desde la calidad, desde el tamaño de la información y el tipo de información, ¿no? En algún momento hemos desarrollado algunas gráficas que nos han mostrado que pues teníamos algunos cuantos kilos de información, kilobytes almacenado. En este momento estamos a aproximadamente 1 giga de información continua, de información que se está diario obteniendo de diferentes cámaras, de diferentes sensores. En este momento tenemos más de 60 señales que recibimos exclusivamente del volcán. En 1994 serán unas cuantas, no más de 20 señales que llegaban de ahí. Entonces la evolución ha sido importante. Además, la tecnología, la migración de tecnología que hemos tenido, pues ha sido de tener una parte analógica, ahora una digital, y estamos ahora con el seguimiento satelital. Ahora, a través de imágenes de satélite, ya se da seguimiento a las nubes de ceniza, a los componentes que tiene esa nube de ceniza, entonces le da un seguimiento permanente. Entonces son muchos equipos, son muchos datos los que tenemos y pues bueno, el volcán siempre tratamos de mantenerlo a la punta con la tecnología. Hoy, el Popocatépetl es uno de los volcanes más monitoreados del planeta. Sí, actualmente tenemos 15 estaciones en el volcán que miden diferentes parámetros. Entre ellas se encuentran 12 estaciones sísmicas, hay 6 estaciones para medir deformaciones en el volcán, hay estaciones hidrometeorológicas que nos permiten medir la lluvia que ocurre en el volcán. Tenemos también 6 cámaras para monitoreo visual, son 6 cámaras de alta definición con visión nocturna, hay 3 cámaras para medir sonido. Cuando hay alguna explosión permiten medir también estas vibraciones. Se utilizan también percepción remota, imágenes de satélite, imágenes de radar. Y además tenemos ya todo este proceso automatizado que permite hacer una identificación automática de diferentes tipos de eventos asociados al volcán.
Entonces, pues tenemos un sistema de monitoreo ya muy completo y muy diferente a como estaba en 1994. Durante estas 3 décadas, las redes de monitoreo de ceniza y monitoreo magnético del volcán Popocatépetl han sido significativas para comprender el comportamiento del volcán y su estructura eruptiva. Dicho trabajo fue reconocido por la Comisión de Ciencia del Congreso de la Ciudad de México con la Medalla al Mérito en Ciencias 2023, Alfonso Luis Herrera. Seguimos trabajando sobre la red magnética, y que esta red magnética nos ha dado mucha información, esto obviamente con el doctor Gerardo Cifuentes, nos da información después del procesamiento, que han trabajado también muchos de nuestros estudiantes, de si está subiendo material nuevo, que si está ascendiendo material nuevo. Entonces esto, en conjunto con lo que decíamos de los materiales de los manantiales, del tipo de ceniza y todo, podemos llegar al estudio de los multiparámetros para ver cómo está la actividad. Y entonces, en 1900, por ejemplo, en el 2000, en el 2012, 2013, 2016, 2023 y un poquito este año, hemos podido detectar todos esos cambios que antecedieron importantes aumentos en la actividad. Entonces eso ha sido como que también yo creo que una aportación importante al conocimiento del volcán. La parte de las cenizas, medimos y muestreamos las cenizas después de cada una de estas emisiones de más de 1 kilómetro. Traemos las muestras al instituto, las revisamos, las pesamos, vemos cuánto hay en los diferentes lugares, reconstruimos las distribuciones de las cenizas, los volúmenes, y también vemos la parte de qué están hechos, o sea, de sus componentes, su geoquímica, y eso nos puede decir, en primer lugar, bueno, hasta dónde pueden impactar lo fino, o sea, inclusive para la salud y demás, y por otro lado nos puede decir la parte geoquímica, los estudios que hacemos, de dónde viene, está cambiando el magma, de qué profundidad sale, es más superficial, cómo se está comportando el conducto. Entonces estos procesos volcánicos, el conjunto de parámetros que estudiamos, nos van diciendo cómo está portando el volcán. Y eso lo traducimos a esta información que compartimos con las autoridades y las comunidades. También hemos encontrado, junto con la doctora Sierra, bueno, y también con el doctor Nieto, los efectos de la ceniza en la salud. Creo que sí hemos aportado mucha información acerca de cómo se están comportando los diferentes organismos, o sea, qué es lo que está pasando. No es tan simple como que se pensaba antes, pues entra a la garganta y sale ya. No, es muchísimo más complejo, los efectos son mucho más extensos. Entonces es algo pues que seguimos colaborando, es otra de nuestras investigaciones prioritarias, ¿no? O sea, estudiar el comportamiento, la parte de vulcanología física, y también pues las cenizas, toda la parte petrológica que hemos encontrado que el magma no viene de una gran cámara, sino viene de diferentes profundidades que se mezclan y se estancan en diferentes formas. Entonces, estos son conocimientos que como que cambian lo que mucha gente pensaba antes, ¿no? Hemos trabajado muchos años con las comunidades, es fundamental, creo, para las personas que están sobre todo más cercanas al volcán, pues podamos trabajar juntos para ver, o sea, cuál es su percepción de lo que está pasando en el volcán. Creo que es fundamental en estos proyectos construir una relación con las comunidades para que haya esta credibilidad. Ahora, también dentro de estos trabajos hemos tratado de involucrar mucho, bueno, a nuestros técnicos como Mario, obviamente, Marce, pero también a los estudiantes. Entonces, a través de este trabajo de muchísimos años, hemos tenido estudiantes, por ejemplo, también de la Universidad de Puebla, sobre todo de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias, hasta de Historia, de Arqueología, de la ENA. Como es muy gratificante porque ve uno también cómo van ellos creciendo, cómo ellos se van desarrollando en estas áreas de vulcanología. La comunidad científica ha diversificado técnicas y enfoques que nos permiten entender mejor al volcán. Una de estas técnicas
es la tomografía sísmica, que permite observar la estructura interna del volcán, como si se tratara de un escáner médico. En el Popocatépetl estamos desarrollando dos principales líneas de investigación. La primera está enfocada a estudiar, caracterizar, clasificar todo tipo de señal sísmica que puede generar la actividad del volcán. Y esto lo llevamos a cabo con métodos de inteligencia artificial que nos permiten justamente de manera automática poder llevar a cabo esta tarea que es de gran utilidad para poder hacer monitoreo del volcán. La segunda línea es la de entender la estructura interior del volcán, eso con finalidades de poder justamente identificar los conductos y las zonas que están alimentando la actividad volcánica. Y esto lo llevamos a cabo por medio de técnicas de tomografía sísmica. Una tomografía sísmica es una herramienta muy parecida a lo que se puede pensar como una radiografía o un infrasonido. Es una técnica justamente para sacar imágenes tridimensionales o bidimensionales también del interior del volcán. Esto con la finalidad de poder identificar justamente su estructura interna. Entender la estructura interna de un volcán tiene fines de ciencias básicas para entender el fenómeno volcánico, pero tienes también aplicaciones directas sobre justamente la posibilidad de proveer informaciones adicionales para la toma de decisión en casos de eventos mayores. Nuestra tomografía, la que hemos publicado recientemente, es una tomografía que se llevó a cabo con técnicas de ruido ambiente y entonces técnicas bastante recientes y que permitieron justamente de aclarar cuál es la estructura interna del volcán. Una primera técnica que aplicamos es la tomografía de ruido ambiental, o sea, el estudio de todo tipo de vibraciones que son generadas por la naturaleza alrededor del volcán y que nos permite de calcular imágenes del interior de la Tierra. Otras técnicas que estamos llevando a cabo toman origen desde los resultados de clasificación y detección de los eventos con inteligencia artificial. De hecho, estos eventos sísmicos serán utilizados para poder generar nuevas tomografías con más detalles en regiones de gran interés para poder entender la dinámica del interior del volcán. Hacer una tomografía sísmica implica una gran inversión de equipos sísmicos, porque para poder generar cualquier tipo de tomografía sísmica necesitamos de un gran número de medidores sísmicos instalados en la ladera del volcán y también en las partes altas del volcán. Eso implica que hay que planear e instalar muchas estaciones sísmicas, darle mantenimiento y también hacer frente a lo que son los retos de una montaña tan alta como es el volcán Popocatépetl. Lo que sabemos el día de hoy con las herramientas que hemos aplicado y desarrollado hasta ahora es que el volcán está caracterizado por cuerpos anómalos de propagación de las ondas sísmicas. Y generalmente sabemos que la parte más somera y central es muy maciza y entonces se caracteriza por anomalías positivas de velocidades. Cuando vamos un poquito más abajo podemos ver que estas regiones casi desaparecen para después volver a más grandes profundidades. Y estas nosotros las interpretamos como partes del volcán donde se está tal vez acumulando material o son regiones justamente que están caracterizadas por ser más calientes y entonces muy probablemente donde se está atrapando el magma a estas profundidades. Las imágenes satelitales también han sido esenciales para estudiar la destrucción y formación de los domos volcánicos. Pues un domo volcánico es cuando el magma llega hacia la superficie, genera un tapón que tapa el conducto que está por debajo. La innovación mayor de este estudio creo que fue de analizar
unas imágenes de alta resolución de un satélite radar que nos permitió obtener pues, el monitoreo de la morfología del cráter y los ciclos de construcción y destrucción de domos a lo largo de 10 años. Y esto fue innovador en varios aspectos. Para obtener una medición así regular cada 11 días, necesitamos pues, un sensor que es capaz de ver a través de lo que puede obstruir la visión del cráter, en particular cuando hay nubes atmosféricas o nubes volcánicos que son compuestos de gases y de cenizas. Entonces, para lograr eso, hemos utilizado un sensor a bordo de un satélite, que es un sensor que se llama radar, que tiene la ventaja de emitir su propia onda electromagnética. Y haciendo eso, pues nos permite, esta onda electromagnética atraviesa la nube y nos permite conseguir una imagen cada 11 días de muy alta resolución del cráter. Pues esta plataforma fue desarrollada justamente para monitorear los volcanes más activos en el mundo y estudiar entonces los mecanismos eruptivos de ellos. Y pues fue desarrollada aprovechando de las imágenes satelitales que tenemos a disposición, y estos satélites tienen dos ventajas principales. La primera es que pues hacen la vuelta del mundo, entonces tenemos la cobertura global que nos permite medir, hacer observaciones y monitorear la actividad de volcanes también muy aislados en el mundo. Y la segunda ventaja es que pues, tenemos la posibilidad de monitorear varios parámetros de la actividad volcánica, los parámetros volcanológicos más importantes para pues, medir la actividad, y esto incluye en particular la medición de la deformación del suelo, las anomalias térmicas, pero también la cantidad de gas que emiten los volcanes. La desventaja de estas imágenes es que son muy ruidosas y más complicadas para interpretar. Y entonces para eso pues hemos desarrollado con colegas de la Universidad de Berlín un algoritmo basado en el aprendizaje profundo, entonces es inteligencia artificial en la cual pues entrenamos redes neurales para cumplir una tarea. Y esa tarea fue justamente filtrar las imágenes, y filtrando estas imágenes teníamos la capacidad de medir con mucha más precisión la topografía de la superficie del domo de lava. Entonces, pues es particularmente importante estudiar estos mecanismos porque justamente estudiando estos mecanismos estamos tratando de entender los parámetros que rigen la construcción y la destrucción de estos domos. Y de consecuencia también tenemos la posibilidad de anticipar con mayor precisión pues, los riesgos asociados a ambas estas fases de construcción y de destrucción. El seguimiento de la dispersión de cenizas ha sido vital para la toma de decisiones en materia de protección civil. Y es la instalación de un radar de banda X que nos permite dar seguimiento a las cenizas. Y es que en ocasiones cuando ocurre una explosión, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es quien está a cargo del monitoreo principalmente, lo que nos dice es, bueno, hubo una explosión a tal hora de tal magnitud. Y las cámaras de video nos permiten ver cómo está la actitud del volcán. Pero si esta explosión ocurre de día pero nublado, pues las cámaras no nos ayudan mucho. No sabemos qué tanta ceniza se está produciendo y no sabemos bien cuál es la dispersión. Tenemos modelos que también hemos construido para saber cuál es la dispersión de las cenizas. Pero si esto ocurre de noche y lloviendo con nubosidad, es muy difícil saber cuánta ceniza hay y hacia dónde va. Y esa es la función de la instalación de un radar, que nos puede ayudar a entender mejor cuánta ceniza es la que está emitiendo el volcán y cuáles son sus trayectorias de dispersión. Esa es una línea de trabajo que hemos comenzado y que ha tenido una importancia fundamental. El Instituto de Geofísica, junto con otras instituciones, constituyeron el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el ANOT, que está físicamente en el Instituto de Geografía, y los colegas del Instituto de Geografía han construido este visualizador de cenizas volcánicas. En este momento no hay cenizas,
Estos puntos amarillos son básicamente nubes, pero cuando hay emisiones de ceniza del volcán Popocatépetl, aquí las podemos visualizar. Hemos instalado un radar que nos permite en su momento reconocer la trayectoria de las cenizas que produce el volcán. Y conjuntamente con los colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera se ha creado una herramienta que es muy útil de pronóstico de las cenizas del volcán. Es decir, se recrean una emisión de cenizas con determinada altura y aquí lo que vemos es con los vientos existentes hacia dónde podría, durante el día de hoy, hacia dónde se podrían dispersar las cenizas. Por ejemplo, ahorita podemos ver claramente que si hoy hubiera una emisión de cenizas, estas cenizas podrían estar siendo distribuidas sobre la Ciudad de México. Que por un lado hacemos ciencia básica, pero esa ciencia básica se convierte en ciencia aplicada, se convierte, una vez que se transmite a las autoridades, en una toma de decisiones con base en información sólida, científica, que les permite que esas decisiones estén bien fundamentadas. Otro indicador fundamental es la medición de gases, ya que estos son los motores invisibles de las erupciones. Yo realizo mediciones de gas en el volcán Popocatépetl para intentar de entender cómo funciona el volcán, por qué hace explosiones, más o menos cuál es su comportamiento. Las mediciones que realizo son de dos tipos: mediciones remotas de la cantidad de dióxido de azufre que el volcán está emitiendo y mediciones directas de la composición de todos los gases que el volcán saca. Las mediciones de flujo de dióxido de azufre se hacen de manera remota, con una cámara ultravioleta que construí durante mi tesis de doctorado y también con satélites. Satélites que se han ido más y más perfeccionados a medida que avanza la tecnología. Y la cámara ultravioleta me da las variaciones a corto plazo durante campañas de mediciones que realizo en el volcán, mientras que los satélites me dan una medición cada día aproximadamente, pero durante todos los días. Tengo 20 años de datos de cómo ha estado evolucionando el flujo de dióxido de azufre en el volcán, y ahí es donde veo las variaciones lentas que reflejan los cambios de alimentación en magma. Sí. Construí un analizador portátil de gas que llevo al volcán. Es probablemente la parte de mi trabajo que más me gusta porque requiere un acercamiento físico al volcán para estar en contacto con la pluma de gases, es decir, la mezcla diluida de gas que el volcán emite en la atmósfera. Y con este analizador obtengo las proporciones respectivas del dióxido de carbono, dióxido de azufre, vapor de agua y sulfuro de hidrógeno, que pues con estos ya están cubiertos los 98% de todo lo que el volcán emite. Que los gases son realmente el motor de las erupciones volcánicas. Si los magmas adentro de la Tierra no tuvieran gas, no hubieran erupciones volcánicas. Y la manera en que los gases salen a la superficie condiciona en gran parte la dinámica eruptiva del volcán. En el caso de Popocatépetl, desde los 30 años que dura su erupción, esta emisión de gas ha sido en gran mayoría pasiva, es decir, emisiones tranquilas. Y la cantidad de gas que sale mediante erupciones más explosivas, que producen fragmentos de magma y que los lanzan a la superficie, pues en realidad son como 2 o 3% del total de gas que el volcán ha emitido. Encontramos primero que la emisión de gas del volcán no es constante, sino que a corto plazo muestra variaciones como una pulsación con una periodicidad promedia de aproximadamente 5 minutos. Esta pulsación
la llamé respiración en el último artículo que escribí sobre el popo. Y es muy característica del popo, y que encontramos también que antes de las explosiones, no todas, de algunas explosiones, esta respiración del volcán se reduce, se disminuye mucho la cantidad de gas que el volcán emite, se reduce también la pulsación, y así se queda el volcán entre algunos minutos y unas horas, porque en realidad todos los gases que normalmente salen de manera tranquila y pulsante se están acumulando por un cambio de permeabilidad del conducto superficial. Y este cambio de permeabilidad provoca que los gases se acumulen y se presuricen hasta que esta presión que está aumentando aumenta el umbral de resistencia de esta parte superior del conducto que temporalmente se tapó, se redujo su permeabilidad, y esto es cuando se generan las explosiones. La geodesia satelital complementa este monitoreo al registrar deformaciones del terreno que pueden advertir movimientos magmáticos. La geodesia satelital es el estudio de la forma y tamaño de la Tierra utilizando métodos y técnicas satelitales. Sí, el motivo de esta instrumentación y de este seguimiento del proceso de deformación en el volcán tiene dos vertientes. Uno es el conocer mejor los procesos magmáticos que operan, y eso lo hacemos de manera con estudios académicos que pueden tener diferentes periodos de maduración. Pero por otra parte, el utilizar estas técnicas nos dan también la posibilidad de dar un elemento de decisión a las autoridades de protección civil encargadas de dar los alertamientos correspondientes en caso de tener el volcán una mayor actividad. En los últimos 5, 7 años hemos desarrollado capacidad de monitoreo multiparamétrico. Esto es que, por ejemplo, en las estaciones del volcán tenemos instrumentación sísmica, tenemos instrumentación con GPS, GNSS, pero también tenemos observaciones complementarias, como serían observaciones meteorológicas de superficie y también vigilancia por video. Todo eso dentro de una estación integrada que nos permite tener una mejor capacidad de monitoreo, de vigilancia, de seguimiento del volcán. Estamos en capacidad de hacer estudios multidisciplinarios de tal manera que podamos conjuntar las diferentes líneas de observación y tenemos un mejor entendimiento de cómo opera este volcán. A través del estudio de la sismicidad y la acústica volcánica, se logran captar señales profundas que nos hablan del comportamiento del coloso. Había pues mucha vigilancia sobre el tipo de sismicidad en Senapred, y a otros colegas aquí en la universidad estaban viendo los datos, pero nosotros la localización pues requiere la lectura de los sismogramas, toma un tiempo, no se puede decir en dónde están ocurriendo los sismos si no se leen la información en todos los instrumentos, entonces toma tiempo, ¿no? Yo colaboré con la doctora Araceli Zamora, estaba haciendo su tesis de licenciatura y ella fue la que colaboró en las lecturas, así como el maestro Zenón Jiménez, que era el que fue jefe del servicio sismológico. Y entre los tres estuvimos leyendo los datos. Construimos con mis colegas un modelito de computadora para ver qué tipo de señales de deformación íbamos a tener
en dónde iba a estar la sismicidad y otro tipo de componentes geofísicas que podrían darse, y eso pues lo publicamos. Eso fue un trabajo de 2004. Posteriormente, en 2005, pues publicamos un trabajo donde hicimos la determinación de los focos de la sismicidad asociada al volcán. Toda esta sismicidad pues ocurrió básicamente bajo el edificio volcánico, ¿no? Esos datos nos indican dónde están acumulándose los esfuerzos y a qué nivel están el magma intruyendo la roca. Para reducir el impacto que tiene una erupción volcánica se necesitan dos cosas. Una es prever qué es lo que puede hacer un volcán, y esto requiere estudios geológicos de estratigrafía volcánica, de ver los depósitos que hay alrededor del volcán, porque eso nos descubre qué tipo de comportamiento ha tenido en el pasado. Y la otra es la vigilancia a través de métodos geofísicos, ¿no? La sismicidad, la deformación del terreno, cambios en el campo magnético, una serie de fenómenos de ese tipo. Para entender un volcán tiene muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiembla con sismos, tiene explosiones, entonces emite sonidos, y estos sonidos revelan algo de la actividad del volcán. Ya nos damos cuenta que solamente estudiar los sismos para estudiar un volcán no es suficiente. Entonces hay que combinar con otros estudios. Entonces ya pusimos estaciones, lo que llamamos sismoacústicas, es decir, poner una estación sismológica y una estación acústica en el mismo lugar para poder estudiar los sonidos que emite el volcán durante las explosiones. Primero nos permite identificar cuando hay una explosión. Entonces eso podría parecer obvio con la sismicidad sola, pero en realidad a veces tenemos duda. Entonces, si tenemos un captor acústico, ya estamos seguros que es una explosión, y nos da información sobre, por ejemplo, el tamaño de los conductos de la columna magmática, dónde ocurrió la explosión, a qué profundidad en este conducto ocurrió la explosión, y la cantidad de gas que está emitido gracias a los sonidos. Entonces todo eso nos permite entender eso, en combinación con la sismología, que la sismología nos da una información un poco más profunda. Entonces nos dice dónde empieza la explosión en profundidad, después la explosión empieza a subir hasta llegar al nivel, digamos, de la columna magmática en contacto con el aire, y ahí se mete una explosión y ahí se mete el sonido. Entonces, con la sismicidad tenemos una historia adentro del conducto, y con la señal acústica tenemos toda la historia afuera del conducto. Entonces, combinando toda esta información, podemos saber exactamente cuándo empieza la explosión y a qué profundidad, con qué tamaño y qué volumen de gas se emite. Usamos las propiedades de las ondas. Entonces, las ondas sísmicas se propagan a una velocidad bastante rápida, como a 5 o 6 kilómetros por segundo. Las ondas acústicas son mucho más lentas, se propagan más o menos a 340 metros por segundo. Y esta diferencia nos permite tener información sobre la explosión misma. Es un poco como un trueno, ¿no? Entonces hay el sonido del trueno, y después hay la luz que se ve. Y como las dos se propagan a velocidades diferentes, midiendo, por ejemplo, la diferencia de tiempo entre la luz y el sonido que escuchamos, podemos deducir a qué distancia está la tormenta. Entonces, por ejemplo, si escuchan la tormenta con la luz y el sonido al mismo tiempo, es decir, que están muy cerca de la tormenta. Es mejor no salir y así. Entonces, hacemos lo mismo con la sismicidad y los sonidos. Con la diferencia de velocidades de las ondas, podemos deducir dónde está la explosión. Entonces podemos, por ejemplo, con la frecuencia que emite las ondas acústicas, podemos deducir, por ejemplo, el tamaño del conducto. Entonces eso es importante, si el conducto es grande, es pequeño, y a qué nivel está
el magma en profundidad en esta columna eruptiva. Y eso es muy importante porque si el magma es bastante profundo, entonces no es tan grave, pero si el magma empieza a subir, entonces ahí empezamos a ver diferencia entre la sismicidad, entre la señal sísmica y la señal acústica, y nos dice que el magma es muy cerca de la superficie, y ahí hay que tener precaución. Y es por eso que a veces, por ejemplo, Senapred usa este tipo de información para decir es mejor no subir en el volcán ahora porque el magma está cerca de la superficie. El infrasonido también es un tipo de señal de baja frecuencia que nosotros no podemos escuchar, y esa señal nos habla del acoplamiento entre la dinámica de la atmósfera con el terreno. Y esa dinámica es muy importante para entender qué está pasando cuando hay una explosión pequeña o grande. O sea, independientemente de la intensidad, podemos saber, la señal nos puede indicar, ¿no?, de qué está sucediendo, y nos ayuda también a definir la fuente de qué las genera. No podemos hablar por separado. El terreno produce una cosa y tenemos sismos, y la atmósfera produce otra. Nada. El volcán hace una explosión. Le llamamos explosión a algo que es chiquito o grandote. Hay explosiones también internas y hay explosiones que son afuera, y producen una señal en un rango de frecuencias muy amplio. Entonces, lo registra un sismómetro, lo registra también un sensor infrasónico, o un micrófono. Un micrófono está registrando, estos micrófonos registrarían, si estuvieran lo suficientemente cerca, una explosión. Nuestra voz pues, no tiene la intensidad para atravesar el terreno, pero dijéramos que sería lo mismo. Por la atmósfera sí, es una gran masa de aire que dependiendo de su velocidad y la densidad que tenga, va a generar una respuesta elástica sobre el terreno. Y eso también se estudia a través el acoplamiento atmósfera-terreno, se estudia a través del estudio de analizando las señales sísmicas e infrasónicas. Y para esto es importante entender muy bien los parámetros atmosféricos, es decir, la velocidad del viento, la dirección del viento, la presión. El estudio de los manantiales y su interacción con el sistema volcánico ha demostrado ser una herramienta eficaz para la toma de decisiones. Uno de los cambios más importantes que detectamos fue la detección de la presencia de boro en uno de los manantiales, por encima de nuestro nivel de nuestro blanco. Generalmente estamos monitoreando alrededor de 6-7 en colaboración con el Senapred. O sea, ellos toman las muestras, también miden parámetros físico-químicos como pH, temperatura, conductividad, y preservan las muestras con los reactivos adecuados, y luego nosotros las analizamos en el laboratorio y las interpretamos pues conjuntamente para ver qué cambios está reflejándose, si se está reflejando algún cambio en la actividad volcánica, o se puede considerar un precursor. Entonces, pues esto es el boro, aumentos, presencia en varios manantiales, el CO2 disuelto, lo calculamos a partir de la alcalinidad que medimos aquí en el laboratorio y la temperatura y el pH que se mide en el campo con una modelación hidrogeoquímica, y también esto es un aumento en el CO2 ha precedido incrementos en la actividad, por ejemplo, en el año 2000. Esto fue bastante claro. Nosotros aportábamos esta información que se iba obteniendo con la toma de muestras frecuente, ¿verdad?, del agua, y lo interpretábamos en el contexto de la actividad del volcán y de los otros parámetros como la sismicidad, la deformación, y bueno, eso aportaba para ya la toma de decisiones en el sentido de evaluar el estado del volcán y pues sugerir acciones a los tomadores de decisiones. Otro aspecto es el análisis de los lixiviados de las cenizas volcánicas, ¿sí? Porque observamos, por ejemplo, también antes de la aparición de este domo, una disminución en la relación entre cloruro y fluoruro en los lixiviados, y posteriormente también identificamos patrones que se pueden asociar con diferentes tipos de actividad eruptiva o de aporte
que ha tenido el volcán Popocatépetl. Continuamos con el monitoreo de estos manantiales, como ya lo he dicho, en colaboración con el CENAPRED, lo más frecuente posible. También pues, elaboramos reportes con interpretación en relación de estos cambios o de estas características químicas en relación a la actividad. Participamos en el comité asesor y pues monitoreo de los lixiviados en cuanto no nada más a la actividad, sino también a posibles elementos que pudieran implicar riesgos a la salud. Por ejemplo, hemos observado en algunas erupciones niveles pues, relativamente altos de fluoruro que son tóxicos, ¿verdad? No en todas, pero sí en algunas, y lo hemos informado también a las autoridades, al CENAPRED, para pues, advertir a la población del peligro de las cenizas, no nada más por las partículas, sino por lo que tienen adherido en las mismas. El mercurio, otro elemento liberado durante las erupciones, también es monitoreado por sus posibles impactos en la salud humana. Actualmente estamos realizando diferentes tipos de estudios. Uno de estos estudios muy apasionante es el estudio de las emisiones de mercurio de la pluma del volcán Popocatépetl. Después de una serie de cálculos logramos determinar, estimar la cantidad de mercurio emitida por el volcán Popocatépetl. Y nosotros estimamos esta cantidad en promedio en 40 toneladas por año. Y esto vuelve el volcán Popocatépetl, en comparación a otros volcanes presentes en el mundo donde se hicieron estudios parecidos, uno de los mayores emisores de mercurio en forma vapor del mundo. Para que nos puedan entender, claramente en este caso no estamos hablando del mercurio presente en los termómetros, entonces en forma líquida, ma en forma vapor. Otra característica del mercurio es que a contacto, entonces en el ambiente, a temperatura ambiente, sí es líquido, pero emite constantemente vapores. Esto no se pueden ver a simple vista, porque el mercurio absorbe una determinada longitud de onda del espectro electromagnético, básicamente en la región ultravioleta, entonces lo podemos ver nada más si lo exponemos a una luz ultravioleta, podemos ver estos vapores, y es justo lo que medimos en el volcán. Una vez que nosotros inhalamos, por ejemplo, mercurio en su forma vapor, el mercurio es considerado neurotóxico, significa que tiene mucha afinidad con el cerebro. Una vez que lo inhalamos, que es la principal ruta de exposición por este mercurio en forma vapor, luego puede llegar a afectar varias partes de nuestro cuerpo, pero los estudios dicen que principalmente afecta el cerebro con consecuencias neurodegenerativas. Hay varias formas de poder identificar el daño en la salud de exposición por ceniza. Uno de estos métodos es, por ejemplo, el cálculo y determinar cuál es la bioaccesibilidad de esta ceniza una vez que entra en contacto con nuestro cuerpo. En este caso, nosotros publicamos un artículo en el 2024, es muy reciente, el primer artículo relacionado a la bioaccesibilidad de la ceniza del Popocatépetl, y encontramos, nuestros resultados fueron básicamente que la ceniza emitida por el volcán Popocatépetl es muy poco bioaccesible. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la bioaccesibilidad? Bioaccesibilidad es la fracción de un determinado elemento o compuesto que una vez que entra en nuestro cuerpo, en este caso nosotros hicimos estudios de bioaccesibilidad pulmonar. Entonces creamos en laboratorio soluciones in vitro de nuestros fluidos pulmonares, principalmente de los fluidos pulmonares que se encuentran en los alvéolos, recordamos que es la parte profunda del pulmón, y determinamos cuál es la bioaccesibilidad, el porcentaje de bioaccesibilidad de diferentes metales que que entran a nuestro cuerpo, que están contenidos en la ceniza volcánica. En este caso encontramos que una bioaccesibilidad bastante baja, menor al 20%. Para que tengan una idea, una bioaccesibilidad moderada se considera entre un 30 y un 70%. Arriba del 70% se considera una bioaccesibilidad alta. ¿Por qué en este caso pero la ceniza nos dio valores tan bajos de bioaccesibilidad, menor al 20%? ¿Qué significa esto? Es cuando entra en contacto con los fluidos corporales, en este caso fluidos de la región alveolar, no van en solución, entonces se quedan.
Y muchos piensan, entonces si no se va en solución no es tan peligroso, entonces nuestro cuerpo no lo absorbe. De hecho, más peligroso que se queden, porque significa que no entran en solución, pero nuestro cuerpo no la puede expulsar. Entonces se quedan en nuestros pulmones, o peor, en nuestros alvéolos. Pasa lo que se llama estrés oxidativo, que es básicamente un desequilibrio entre la presencia de radicales libres en nuestro cuerpo y antioxidantes. Actualmente estamos estudiando nanopartícula, o también llamada partícula ultrafina, en la ceniza del volcán Popocatépetl. ¿Qué significa esto? Básicamente podemos decir que en promedio el cabello humano tiene un tamaño entre 80 y 100 micra. La partícula ultrafina, entonces de menor a 100 nanómetros, significa que son 100.000 veces más pequeña que un cabello humano. Este tipo de investigación se puede definir investigación de frontera. ¿Y por qué estudiar las nanopartículas? Por su tamaño, la nanopartícula, una vez que están inhaladas, fácilmente pueden entrar en nuestro sistema respiratorio, llegar a los alvéolos y fácilmente pasan lo que se llama la barrera celular y pueden entrar torrente sanguíneo, llegar a afectar cualquier tipo de tejido. De parte de petrología, lo que estudio también son inclusiones de vidrio y bahías de vidrio en los cristales. Eso me está dando pauta para conocer qué tan rápido se puede descomprimir un magma, qué tan rápido sale el magma a la superficie, y sería una contribución a este asunto de estudiar el riesgo a partir de los peligros. Los cristales son parte del magma. O sea, un magma está compuesto por una porción líquida, una porción sólida, una porción de volátiles en solución, y contiene burbujas también. Y sabemos ahora que las burbujas no necesariamente aparecen cuando el magma se descomprime. Hay burbujas en equilibrio en un magma que se mantiene en condiciones isobáricas, es decir, a la misma presión. Las inclusiones de vidrio son pequeñas porciones. Cuando un cristal está creciendo en una cámara magmática, tiene tanto imperfecciones nanométricas como accidentes en su estructura. Y ahí se filtra una pequeña porción de líquido que después es encubierta por el crecimiento propio del cristal. En otras palabras, queda una pequeña ventana al pasado del sistema magmático en el cual el cristal estaba creciendo. Esa pequeña ventana al pasado resguarda la composición química del líquido en el cual el cristal creció en equilibrio, y también resguarda con algunos pormenores la cantidad de volátiles que el magma tenía. Y la palabra volátiles la menciono porque es sumamente importante para los sistemas volcánicos. El hecho de que una erupción sea explosiva, efusiva, que genere una lava, una columna pliniana, un domo, depende de la reología de los magmas, la física propia de los magmas, sus características físicas, y del contenido de los volátiles. Los volátiles son los que dictan cuál es la dinámica eruptiva de un volcán. Entonces, en esas pequeñas inclusiones de vidrio podemos conocer cuál es la condición en la cual los cristales crecieron. Es una ventana al pasado de la historia magmática de un volcán. Y en el otro extremo del sistema están las bahías de vidrio en los cristales, las cuales son inclusiones, si lo queremos ver así, que no fueron selladas, no fueron sanadas por el crecimiento del cristal y se conectan con el líquido que rodea a los cristales, en otras palabras el magma. Y eso nos da pauta para estudiar la difusión de los volátiles, la difusión, es decir, cómo se mueven los volátiles, cómo se mueven los elementos en un medio líquido que está sometido a una descompresión, a una erupción. Y con ello podemos hacer aproximaciones, modelos, para saber qué tan rápido salió ese cristal en un magma a la superficie. En las últimas erupciones importantes, los lahares han mostrado su potencial destructivo. Por eso, establecer redes de monitoreo especializadas es una tarea
urgente. Lahares son avenidas de trucos de agua y sedimentos que ocurren a la ladera del volcán, ya sea durante una etapa eruptiva, así como durante la etapa de quietud. Y por eso es interesante estudiarlos, porque no son explosivos durante una erupción de volcán. Pueden ocurrir también en diferentes etapas y pueden ser disparadas por temperaturas, pero siempre en estados de agua. El agua normalmente viene de eventos de lluvia de alta intensidad y de larga duración, pero como en el volcán Popocatépetl antes de 2003, cuando todavía había glaciar, ocurrían por la interacción de la actividad explosiva con el glaciar, y eventos más recientes, por ejemplo, como el sismo que ocurrió el 19 de septiembre del 2017, que fue bastante importante e inesperado y que provocó grandes aceleraciones en Ciudad de México. Esas aceleraciones también provocaron procesos de inestabilidad con formación de lahares en laderas del volcán donde antes no se había, sepa. Entonces, a lo largo de todos esos años, al principio los estudios fueron enfocados a identificar los procesos que iban a poder generar lahares en el volcán, y posteriormente a establecer una red de monitoreo. La red de monitoreo de lahares, la idea principal es poder observar esos fenómenos durante su desarrollo para poder entender mejor los factores que controlan sus características, o sea, qué tantos sedimentos tenemos o pocos, cómo se comportan durante su desarrollo, y sobre todo cómo lo podemos detectar de manera temprana para eventualmente dar alertas en las poblaciones que normalmente se encuentran rango para el poco de 12 y 15 kilómetros y que podrían estar afectadas por esos tipos de eventos. Antes sí se detectaban lahares a través de una la misma red sísmica del volcán Popocatépetl, pero ahorita se tiene ya la primera estación dedicada específicamente al monitoreo de los lahares. Y con base en eso ya se está haciendo posible tratar de identificar a partir de la señal sísmica qué tipo de flujos se están desplazando por el parque, porque la señal sísmica de un lahar es fácilmente reconocible simplemente porque duran el tiempo, varios minutos, entonces completamente diferente de la duración de un sismo volcán tectónico. Inclusive se puede distinguir de los tremores volcánicos, que sí tienen también animaciones largas. Lo importante de ahí es, pero, tratar de obtener mayor información de la señal sísmica sobre la cantidad de sedimento, que el impacto que puede tener un lahar con baja concentración de sedimento es completamente diferente a la que puede tener un lahar con elevada concentración de sedimento y con frentes constituidos por bloques de varias decenas de centímetros hasta metros, que al impactar con una barda, por ejemplo, o con una cierta infraestructura puede provocar la destrucción total y después el sepultamiento. La detección temprana va a permitir a las autoridades, a los tomadores de decisiones, poder emitir alertas, pero al mismo tiempo también educar mejor a la gente que se encuentra viviendo en un rango de 15 kilómetros del volcán, en aprender a conocer mejor esos tipos de fenómenos y mitigar posibles efectos. A pesar de los grandes avances científicos, aún queda mucho por hacer. El futuro de los volcanes activos en México es tener una mejor instrumentación. El volcán de Colima, y ahí los esfuerzos son fundamentalmente la Universidad de Colima, con participación de muchos colegas del instituto mismo, está relativamente bien instrumentado, el Popo también, el pico de Orizaba es verdaderamente incipiente, pero tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar la instrumentación, porque es como tomarles el pulso y saber, tenemos que saber dos cosas. Uno, cuál es el nivel basal de la actividad, o sea, tenemos que conocerlo antes y después, durante las crisis, el poder ver estos cambios. Entonces yo creo que el futuro es seguir estudiándolos, creo que inclusive con estos extraordinarios vulcanólogos que tenemos hoy día, y no uso la palabra de manera
gratuita. Hace falta más gente, hace falta más desarrollar esta disciplina en otras universidades. Puebla ha hecho unos esfuerzos un tanto incipientes, Colima ha avanzado mucho, y tener una mejor instrumentación, definitivamente de todo tipo. En nuestro siguiente episodio hablaremos bajo la sombra del volcán y sus perspectivas.